Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos el amor por nuestra Madre la Iglesia. Danos el celo, Señor, y que nos duela cada que una persona se aleja de la Iglesia para irse a una secta. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos permita siempre mantenernos en un buen balance entre la espiritualidad y la formación. No permitas que nos hagamos fariseos, pero tampoco nos hagas religiosistas que solo se concentran en lo espiritual y olvidan toda la doctrina, o al menos no le dan la importancia que tiene. Guíanos e ilumínanos, Señor Jesucristo, a través de tu santa palabra, que es la palabra de la iglesia, porque tú dijiste: a quien a ustedes los escucha, a mí me escuchan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, continuamos con el numeral 121, la necesidad de la fe. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser de que haya perseverado en ella hasta el fin. Mis hermanos, amén. Esta es doctrina pura de la iglesia. Aquí no dice que Dios buscará la manera de salvarte, como mucho anda predicando por allá. Aquí no dice que todos somos hijos de Dios, cantemos Kumbaya agarraditos de la mano todos. Al fin de cuentas es el mismo Dios. Aquí dice y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser de que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Palabra de la iglesia. Que venga un católico a decirme: no importa la religión que sea, aquella persona que se sale de la iglesia no perseveró en la fe que Cristo dejó. Sí perseveró en una fe de Cristo, sí, pero no en la fe que Cristo dejó. Y no me vengan a decir que Dios buscará la manera de salvar. Al cabo, Él es un Dios bueno y misericordioso. Él sabrá en su infinito amor y en ese eterno amor que tiene, a ver cómo buscará para salvarnos. No. La Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia y la Biblia es clara. Voy a volverlo a repetir. Puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Mis hermanos, esa flexibilidad que se está predicando el día de hoy no existe en la Biblia. O sigues los mandamientos de Dios, su fe, su doctrina, o no alcanzaremos la vida eterna. La iglesia es clara. Los sacerdotes no siempre. Y no se diga los católicos, los laicos. Pero la iglesia es clara en su doctrina. Pero si decimos eso, somos radicales, somos fariseos. Eso dice la doctrina. ¿Qué le vamos a hacer? Numeral 162, la perseverancia en la fe. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don, inestimable, podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo: combate el buen combate, valga la redundancia, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Si lo pusiéramos al día de hoy, algunos, por haberla rechazado, se hicieron protestantes. Primera de Timoteo 1, 18, 19. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, que debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos la aumente.
debe actuar por la caridad, Gálatas 5:6, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la iglesia, no en cualquier fe como muchos andan enseñando por ahí, en la fe de la iglesia. Que me venga a decir algún católico tibio, frío, mal formado, que no importa la religión que sea. La doctrina es clara. La fe, comienzo de la vida eterna, numeral 163. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara, 1 Corintios 13:12, tal cual como es. 1 Juan 3:2. La fe es, pues, ya el comienzo de la vida eterna. Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como reflejadas en un espejo, es como si poseyésemos ya las cosas maravillosas de las que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. San Basilio Magno, Liber de Espíritu Santo, y Santo Tomás de la Suma Teológica. Numeral 164. Ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión, 2 Corintios 5:7. Y conocemos a Dios como en un espejo, de una manera confusa e imperfecta, 1 Corintios 13:12. Luminosa por aquel en quien cree. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Así que, mis hermanos, aquí voy a hacer una pausa. Si nosotros nos identificamos muy bien con las ideologías de este mundo, si nosotros nos entendemos muy bien con los paganos en nuestros pensamientos, somos en sintonía con ellos, mucho cuidado, porque la fe con frecuencia está muy lejos. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Numeral 165. Entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Abraham, que creyó, esperando con toda esperanza. Romanos 4:18. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro, y tantos otros testigos de la fe. También nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sucundamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos en los ojos de Jesús, el que inicia y consuma la fe. Hebreos 12:1-2. O sea que tenemos todos los santos como ejemplos y podemos apoyarnos en ellos, nos está diciendo la Iglesia Católica. Ahí verán, si le creen a un protestante que de repente tuvo un sueño y le dijo: levántate, aleluya, gloria al Señor, prepara tu sola iglesia, gloria al Señor, a ti te revelo todo lo que estuvo oculto por 2000 años, aleluya. Nah, falsos profetas. Artículo 2. Creemos, numeral 166. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Esto es para aquellos que no se acercan a la iglesia. Yo te lo digo en el amor del Señor, si tú eres de los que está siguiendo estos videos, y tienes tiempo siguiéndonos y no te reúnes en un grupo, te exhorto en el nombre del Señor, ve a la iglesia, ve los ministerios que hay dentro de la iglesia e intégrate en uno. La fe es imposible vivirse sola, no la podrás mantener. O la fe se vive y se propaga, o la fe se apaga. Esa es decisión de nosotros, cada uno de nosotros.
Nadie se ha dado a la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Eso cumple lo que les dije. Si no se propaga, se apaga. Necesitamos transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. No me vengas con el cuento de que eres muy religioso, muy religiosa, pero no vas a los grupos de oración. En mi caso, yo soy de Renovación Carismática, por eso digo grupos de oración. Pero hay muchos. Está Cursillos, está Emaús, que al cual también asisto. Está Movimiento Familiar Cristiano, que hicimos el curso de 4 años. Está, no sé, hay tantos otros, los Marianos, Guadalupanos, Caballeros de Colón, grupos parroquiales. Hay de todo en la iglesia, así que ese cuento de que no te identificas en ninguno, cuéntaselo a otro. Mejor di que no tienes fe. Una persona con fe tiene, yo no uso la palabra tiene mucho y los que me han seguido saben, pero aquí sí, tienes que estar involucrado en tu parroquia. Miren, hermanos, yo he visto gente que se les va el teléfono detrás de se les va la vida detrás de una pantalla, puro viendo idioteces de videos, películas, distracciones, juegos, bueno, ya no está tanto el Angry Birds, pero en su tiempo el Angry Birds, el Crush Candy y tantas otras cosas. Se les va la vida en eso. No digas que tienes fe si no estás involucrado dentro de algún ministerio de la iglesia. Tienes una ilusión de la fe, pero no la fe auténtica. La fe auténtica te lleva a ser miembro del cuerpo de la iglesia y a transmitirla a otros. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de otros. Aquí se confirma lo que yo tanto he dicho: nadie se va a ir al cielo solo. Si yo no soy capaz de enviar gente al cielo antes que yo y después de mí, no entraré al reino de los cielos. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para distribuir esa fe? ¿Qué estamos haciendo tú y yo para vivir esa fe? ¿Qué estamos haciendo tú y yo para propagar esa fe? No basta con mandar un video. Es mucho, pero no basta. No basta con ser bueno. No basta, no te engañes. No porque no robas, no matas y no le haces daño a nadie te vas a ir al cielo. Estás muy equivocado si eso estás creyendo. Y todavía más, si tú crees que te vas a ir al cielo porque tienes un hermano sacerdote, tienes una esposa muy creyente o un esposo muy creyente que sirva en la iglesia, que tienes a personas que hacen obra de caridad, que son de tu familia, y crees que te vas a salvar, perdóname que te diga, pero pobre iluso, pobre ilusa, qué sorpresa te vas a llevar el día de tu muerte. Nadie se va a salvar si no somos partícipes de la edificación y la unificación del reino de los cielos. Nadie. Numeral 168. Mira, Señor, la fe de tu iglesia. La iglesia es la primera que cree y así conduce y alimenta y sostiene mi fe. La iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. Te por orbe enterraron sancta confiteor ecclesia. Cantamos en el Te Deum. Y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también. Creemos. Por medio de la iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno: ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. Hermanos, esto es muy grande. Si con esto que acabamos de leer hoy no te impulsa a acercarte a la iglesia y pertenecer a ser el cuerpo de la iglesia en algún ministerio, no sé qué decirte.
No sé qué decirte. Toma la decisión ya. Toma la decisión. No lo dejes para mañana. Ay, que no tengo raite. Bien que se encuentra raite para lo que nos interesa. Yo pregunto, cuando tienes una cita al doctor, ¿faltas porque no tienes raite? Yo pregunto, cuando hay una fiesta a la cual de veras quieres ir, ¿faltas porque no tienes raite? Yo pregunto, cuando quieres ir a visitar a un ser amado, ¿no vas por falta de raite? Cuando tienes que comprar mandado, medicinas, qué sé yo, faltas porque no tienes raite. Cuando tienes un trabajo al cual tienes que ir, faltas porque no tienes raite. No me vengas con ese cuento. El que quiere, puede. Yo conozco en la diócesis de la que yo vengo, en la diócesis que yo vengo de Modesto, California, la diócesis de Stockton. Conozco a un amigo a quien amo mucho, se llama George, y él es ciego. Él no tiene carro. Y él muchas veces tuvo que caminar 15 millas, 20 millas para ir a su grupo de oración. Y al principio, cuando nadie lo conocíamos, él se regresaba en la noche solo caminando y varias veces lo robaron en el camino. Pero él era más firme que ni yo mismo, no faltaba. Lo veías en los congresos, lo veías en los grupos de oración, lo veías en los retiros, lo veías en las convivencias, lo veías en las vigilias, en donde fueras, ahí estaba firme. Y ahora que hace una semana, si mal no recuerdo, fuimos otra vez a mi comunidad y fuimos a una misa de un retiro de jóvenes y ahí me lo encontré a mi George, firme, firme como un roble. Ojalá mejor estemos ciegos para buscar la manera de ir a la iglesia y no saludables y que la vida se te esté echando a perder en tu casa. Yo te invito, hermano, con todo mi corazón, acércate a la iglesia, arrímate a la iglesia porque somos eslabones de esa edificación. Y nadie tiene una fe solo. No te engañes. No te engañes. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.